Aún me duele la cabeza. Cada vez que cierro los ojos, vuelvo a escuchar el chirrido del metal y los gritos. Vuelvo a sentir el peso de los cuerpos aplastándose unos contra otros mientras el bus daba vueltas sobre el asfalto mojado. El impacto me sacudió como una muñeca de trapo, y por un momento, estuve segura de que iba a morir. Pero no lo hice. El hospital es un lugar frío y blanco, con paredes que parecen tragarse el sonido. Me dieron de alta hace unas horas, pero no puedo sacudirme la sensación de que algo sigue mal. Hay un vacío en mi memoria, algo que se me escapa. Los médicos dicen que es normal después de un trauma, que recuerde poco a poco. Pero no es solo eso. La sensación empezó en el bus, antes del accidente. No iba lleno, apenas éramos 10 pasajeros. Me senté en la parte media, junto a la ventana. Recuerdo haber mirado por el cristal empañado mientras la lluvia caía con pesadez sobre la carretera. Los demás iban dispersos, un anciano dormitando en la primera fila, una madre con su hijo de brazos en la mitad del pasillo, un par de estudiantes cuchicheando al fondo. Y él, un hombre de gabardina oscura, sentado en la última fila, justo en el centro. Nunca le vi el rostro, pero lo recuerdo porque me incomodaba. Nunca se movió. Nunca habló. Solo estaba ahí, con las manos en las rodillas y la cabeza levemente inclinada hacia adelante. A mitad del trayecto, el conductor encendió la radio. Música vieja, como de un tiempo que ya no existe. Y entonces, el pasajero de la gabardina giró la cabeza, directo hacia mí. Mi reflejo en la ventana me devolvió la mirada. El bus se salió de la carretera. Lo siguiente fue el caos, el sonido del metal triturándose, los cuerpos rodando como muñecos rotos, el golpe seco de mi cabeza contra el suelo. Después, todo se apagó. Cuando desperté, estaba entre los restos del bus volcado, con la boca llena de sangre y el cuerpo adolorido. Escuchaba sirenas a lo lejos, y la lluvia seguía cayendo. Los demás pasajeros gemían, algunos pedían ayuda. Me dolía todo, pero pude girar la cabeza. Y fue ahí, en medio de los escombros, cuando lo noté. Éramos 10. 10 heridos, 10 nombres en la lista de pasajeros. Pero yo recordaba 11. El hospital no me dejó dormir. No por el dolor o la conmoción, sino por la sensación de vacío que se me aferraba al pecho. Algo estaba mal. La doctora me dijo que era normal, que el accidente había sido fuerte y mi mente tal vez estaba llenando espacios con detalles inventados. El cerebro es extraño, me dijo. A veces juega con nosotros. Pero yo no lo estaba imaginando. Cuando llegaron los policías a tomarnos declaración, preguntaron si recordábamos algo inusual antes del accidente. Me mordí el labio. No sabía cómo decirlo sin sonar delirante. Uno de los sobrevivientes, un hombre mayor con el brazo enyesado, habló primero. Van a encontrar a ese hombre. El oficial frunció el ceño. ¿A qué hombre se refiere? Al de la gabardina, respondió otra mujer, la madre que viajaba con su bebé. Su voz tembló. Se bajó del bus antes de que llegaran ustedes, ¿cierto? Se hizo un silencio pesado. El oficial hojeó la lista de pasajeros. No había nadie más. Todos los ocupantes están aquí. Pude ver cómo el color se drenaba de los rostros de los otros sobrevivientes. El anciano protestó. No puede ser. Yo lo vi cuando subí. Estaba sentado en la última fila. Yo también lo vi, murmuré. Uno a uno, todos los que quedamos vivos lo confirmamos. Un hombre con gabardina oscura. No recordábamos su cara, pero sabíamos que estaba ahí. El oficial intercambió miradas con su compañero y trató de tranquilizarnos. Revisaremos las cámaras de seguridad, dijo, pero su voz sonaba insegura. Las grabaciones llegaron al día siguiente. Pedí verlas. Insistí hasta que una enfermera, con expresión cansada, accedió a dejarnos en la sala de televisión del hospital. Éramos 4 de los sobrevivientes,
con vendajes y moretones, sentados en sillas de plástico. Un oficial puso el video en el monitor. La imagen era granulada, en blanco y negro, pero clara. Ahí estaba el bus en la terminal, los pasajeros subiendo uno a uno. Me reconocí a mí misma, con el bolso colgado al hombro. Contamos. 1, 2, 3, 10. El oficial pausó el video. Nadie más subió. La mujer que había mencionado al pasajero de la gabardina empezó a respirar agitadamente. Eso es imposible. El oficial presionó play. Vimos el bus en movimiento, la gente acomodándose en sus asientos. Todo parecía normal, hasta que la cámara enfocó la parte trasera. Había un espacio vacío en la última fila. No había nadie allí. Pero entonces, cuando la cámara cambiaba de ángulo, por un segundo, apenas un parpadeo, se vio algo. Una silueta. Un hombre con gabardina oscura, sentado en la última fila. La imagen volvió a cambiar, y el asiento estaba vacío de nuevo. Los sobrevivientes nos miramos entre nosotros. Nadie hablaba. Sentí que el estómago se me encogía. El oficial tragó saliva. Tal vez, un error en la grabación. Mentía. Lo veía en su cara. El video siguió corriendo hasta el momento del accidente. El bus empezó a tambalearse en la carretera, y los pasajeros reaccionaron con pánico. Se escuchaban gritos, el sonido de las llantas perdiendo el control. Y entonces, justo antes de que el bus se volcara, la imagen mostró la última fila. El pasajero de la gabardina estaba de pie. No se movía como los demás. No reaccionaba al accidente. Solo estaba ahí, mirándonos. Luego, el bus cayó. La grabación se cortó. ¿Dónde está él?, pregunté en voz baja. ¿Sí subió con nosotros, por qué no salió del bus? Nadie respondió. Porque la única respuesta posible era la que nadie quería aceptar. Él nunca estuvo ahí. O peor aún, él sigue estando. Han pasado 2 semanas desde el accidente, y el eco de lo sucedido aún me persigue. Cada vez que cierro los ojos, escucho la misma pregunta retumbando en mi cabeza: ¿dónde está él? He intentado olvidarlo. El dolor ha desaparecido, pero no las imágenes, ni la sensación de que algo no está bien. Nadie más menciona al pasajero de la gabardina, como si todos estuvieran buscando borrar esa parte de la historia. Pero yo no puedo. Anoche, después de muchas noches de insomnio, decidí volver al lugar del accidente. A veces, siento que debo hacerlo, como si una parte de mí estuviera atada a ese lugar. Necesitaba estar allí para ver si algo cambiaba. El camino a la carretera era desolado, y la lluvia no cesaba. Llegué hasta la curva donde el bus se había volcado. No había rastros del accidente, todo había sido limpiado, pero el aire estaba pesado, como si el lugar siguiera guardando el mal presagio de esa noche. Me estacioné al borde de la carretera y me quedé allí, mirando hacia la oscuridad. La neblina se levantaba del asfalto, cubriendo todo con un manto gris. Miré mi reloj. Era la misma hora en que ocurrió el accidente. De repente, escuché un ruido. Era el sonido de pasos. Al principio pensé que era el viento, o mi mente jugando trucos, pero luego lo escuché más cerca. Giré la cabeza y ahí estaba. Una sombra al final de la carretera. La figura de un hombre con una gabardina oscura, avanzando lentamente hacia mí. El corazón me dio un vuelco. No podía ser. Lo reconocí al instante, aunque su rostro seguía invisible. La gabardina flotaba como si no estuviera atada a su cuerpo, y cada paso que daba resonaba como un eco en el aire, pesado, lento. No podía moverme. No quería moverme. Me quedé allí, como hipnotizada, mirando cómo se acercaba. Cada vez más cerca. Podía sentir su presencia, como si el aire a su alrededor se volviera más denso, más difícil de respirar.
Llegó hasta mi ventana y, sin decir una palabra, se inclinó ligeramente, como si me estuviera observando. Intenté gritar, pero mi voz se apagó en mi garganta. Mis manos temblaban sobre el volante, pero no podía apartar la mirada. Entonces, en un susurro que se coló entre el sonido de la lluvia, escuché una palabra, tan clara como si estuviera susurrada justo a mi oído. Te estoy esperando. No sé cuánto tiempo pasó. Cuando pude finalmente reaccionar, la figura ya no estaba. El aire volvió a ser normal, y el sonido de la lluvia se hizo más fuerte. Miré al frente, y la carretera estaba vacía. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho, y por un segundo, pensé que todo había sido una alucinación. Pero no. Cuando volví a mirar hacia el asiento del copiloto, vi algo que me heló la sangre. En el asiento del copiloto, donde nadie había estado, había una sombra. Una sombra que no estaba allí antes. La figura de la gabardina. Me quedé paralizada, sin poder moverme. Los ojos se me llenaron de lágrimas, pero no podía apartar la vista. La figura estaba allí, tranquila, esperándome. De repente, la sombra se movió. No hacia mí, sino hacia el lado opuesto del asiento. Aquel ser no tenía rostro, pero sentí que su mirada estaba fija en mí. Era como si me estuviera evaluando, como si no fuera un simple pasajero, sino algo mucho más antiguo, más oscuro. No podía entender qué quería. ¿Por qué había venido hasta aquí? ¿Por qué me estaba esperando? En ese momento, la figura levantó una mano y señaló la oscuridad más allá de la carretera. Algo en su gesto me estremeció, como si me estuviera mostrando algo que no debía ver. Miré en la dirección en que señaló, y a lo lejos, en la penumbra, vi luces parpadeantes. Casi imperceptibles, pero claramente visibles. Era otro vehículo, estacionado en la carretera, como si alguien estuviera esperando. El frío me recorrió la espalda. Sabía que no podía quedarme ahí. Arranqué el auto de inmediato, con la mirada fija en la carretera, sin atreverme a mirar atrás. Pero el eco de la voz del hombre siguió resonando en mi cabeza. Te estoy esperando. Nunca regresé al lugar. Nunca entendí qué significaba todo eso, pero las luces del otro carro siguieron acechándome en mis pesadillas. Y desde aquella noche, siento que algo, o alguien, me está siguiendo.